Y bueno, continuando con esa temática, o principalmente con el tema de lo que es la geografía, el estudio o lo que es la Sagrada Escritura es un sinónimo de lo que es Biblia. Entonces la Biblia viene a ser la Biblia y son los libros, o es un conjunto de libros, pero principalmente de los cánones del judaísmo y del cristianismo. Y el canon es una regla, es una ley, es una norma, pero esta se va a crear a través de lo que se lleva a cabo en las costumbres. Pero el canon también viene la palabra hebrea, cané, que es vara con la que mides. Y tenemos el primer antecedente de la Biblia en el aspecto en que nos dicen que el primer libro fue el de los macabeos. Y los macabeos hoy en día no existen en todas las Biblias. Se quedó en el oculto, en lo pasado. Pero ese libro de los macabeos surge en la época o en la era 100 antes de Cristo. Y en esta era 100 antes de Cristo nace de una persona que en primera instancia se desconoce el nombre y no lo quieren revelar, o tal vez no sea esa persona, pero se asemeja, que era Juan Hircano. Y Juan Hircano era hijo de Simón Macabeas. Simón Macabeas gobernaba Judea. Pero ¿qué es lo que trae precisamente los macabeos? Es una forma en la cual quieren someter o quieren unificar todo lo que es la comunidad griega, tanto en lenguaje, tanto en costumbres como en palabras, a todos los judíos, pero principalmente pretenden esclavizar a los judíos, pero ellos se rebelan, ellos no lo desean. Y es el primer antecedente. ¿Y cómo determinan ese antecedente precisamente de los macabeas? Porque resulta que una de las 7 maravillas del mundo, que es la Biblioteca de Alejandría, el bibliotecario ordena de que se haga una investigación sobre la Biblia hebrea. Y junta a 72 personas, a 72 sacerdotes, y les dice, bueno, yo quiero que me estudien y me traduzcan la Biblia, el Macabeas. ¿Qué significa? Pero quiero que lo trasciendan a lo que es la lengua griega. Y curiosamente lo unifican esa Biblia y se conoce como las 70. ¿Por qué? Porque de esos 72 sacerdotes, todos son coincidentes en la misma traducción. Y eso que lo hacen de manera separada, lo hacen en Egipto, lo unifican, lo llevan a cabo. Y de ahí se da una potestad más a lo que es la Biblia hebrea. Y esta Biblia hebrea, con los macabeas, o con lo que es la Biblia de los 70, es lo que hoy conocemos. Es la misma Biblia que aparece hoy en día en el catolicismo. Pero curiosamente, dentro de la religión, como les decía hace unos momentos, hace unos minutos en la entrevista con Obed, no nos enseña el catolicismo cómo entender la Biblia, cómo interpretarla, porque ahí hay una historia. Hay también un trasfondo que muchos no desean que conozcamos. La verdad no es cierta cuando nos la están imponiendo. Y en ese saber conceptual, en el entender lo que es la Biblia y en lo que es la geografía, en el conocer la vida de los santos, quizá nuestro principal santo es Jesús para los cristianos o para el catolicismo. Se dice que no hay una fecha exacta en el nacimiento de Jesucristo, o nos imponen que Jesús nació un 25 de diciembre y se le adoró, o más bien se le adoró un 24 de diciembre. Pero la fecha exacta en que nace Jesucristo, y que muchos desconocemos, que gracias a una buena fuente me informó que es el 31 de agosto. Pero es una verdad que no se ha revelado, es algo que no dicen. ¿Y qué pasa en ese proceso, en esa transición de la vida de Jesucristo? No se conoce, no se sabe de él qué pasa. Solamente se sabe de Jesucristo cuando empieza todo su proceso, cuando él llega a la tierra a salvarnos de los pecados.
que es lo que nos dicen. Empieza a llevar a cabo una vida, una ley. Pero esta ley precisamente emana del dador. Porque en el cristianismo tenemos principalmente la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo que para los cristianos solamente existe el Jesucristo, el Rabí de Galilea. Lo que en el Islam solamente existe una deidad. Lo que en la Biblia hebrea solamente existe una deidad. Y en el judaísmo también existe solamente un Dios. No creen en otra persona o no creen en Dios Padre. Mucho menos van a creer en Dios Espíritu Santo. Y en ese proceso, en esa transición, como comentaba Obed, ¿qué necesitamos para evitar el ser o para llegar a ser precisamente un santo? Se dice que debemos de tener los 3 bautismos. Los 3 bautismos que aparecen en la Biblia, que es el bautismo del agua. Que ese bautismo es cuando todos nacemos, que nos dicen que nos van a limpiar del pecado original. Y ya les expliqué lo que es el pecado original. Pero yo, ¿cómo voy a llevar un pecado original que yo no cometí? Ni nuestros padres lo cometieron. Y en ese bautismo de agua es cuando aparece, cuando Jesucristo es sumergido en el agua, y cuando sale es cuando llega el bautismo del Espíritu Santo. Se presenta en una paloma. Y el bautismo del fuego es el que va a acontecer cuando Dios va en el desierto, donde acontecen 40 días y 40 noches, donde hace un ayuno total. Pero ¿qué persona podría llevar a cabo un ayuno total? No comer, no tomar agua. Solamente es esa fuerza con Dios la que nos lleva a lograr hacer muchísimas cosas. Y la preparación de Jesucristo, o de Dios Hijo, también dicen que tuvo que ver mucho con el budismo. Se desconoce la vida realmente del proceso de Dios, donde se preparó. Solamente es hasta los 33 años, cuando Él se presenta en el haz de la tierra, para limpiarnos de nuestros pecados. ¿Y qué más acontece en ese entonces, en ese tiempo? No te dicen más. Pero hay personas, o hay gente, o geógrafos, que te están hablando de que Jesucristo realmente tuvo una vida con otra persona. Pero si Jesucristo vino como ser, vino como persona. Porque si bien es cierto, la Biblia te precisa de que la Virgen María fue concebida por el Espíritu Santo. Esto es, no tuvo, o si tuvo un acto carnal con José, ella jamás quedó embarazada. Pero el mensaje le llegó precisamente a José de que no se fuera a molestar con ella, que no la fuera a castigar, que no se fuera a molestar. Porque el Espíritu Santo se incrustó en María y así es como viene Jesús. Y siguiendo este mensaje, José, es como empieza a trascender la vida de Jesucristo. Pero Jesucristo viene como cuerpo, viene como materia también. Y al ser materia, también es tentado. También llega a tener lujuria, también llega a tener avaricia, también llega a tener deseo carnal. Se desconoce si efectivamente o no tuvo una relación con alguna otra persona. Pero lo que te dice la historia, los artículos que están empezando a salir, es que quien fue principalmente su pareja fue María. María Magdala. Por eso le dice mi oveja descarriada. Dicen que cuando él muere, cuando está crucificado, y que él dice, tengo sed, denme agua, cuando le acercan la esponja para que tomara agua, venía un tipo de adormidera, que hizo efecto en minutos, y lleva todo un proceso en decir que ya va a morir. Por eso cuando aparentemente muere, o cuando muere, le incrustan una lanza. Pero si él ya está bajo los efectos de una droga, él no va a sentir. Él ya no va a sentir nada. Pero también dicen que sus discípulos reclaman su cuerpo. ¿Para qué lo reclaman? Dicen que lo reclaman para ellos darle una sagrada sepultura, pero posteriormente para que él pueda despertar esos efectos de la droga y sea sacado de la lápida donde yace y pueda continuar su vida. Y algunos de ustedes recordarán precisamente la película del Código Da Vinci o el libro.
donde te hablan del Santo Grial, y que el Santo Grial, ellos te lo asemejan o te dicen que es la trascendencia de Jesucristo. Pero también en esta vida de la geografía, dentro de la Biblia, en la mayoría de ellas, todas coinciden, tanto sean del judaísmo como del cristianismo, que sea como del catolicismo. Todas nos hablan de un génesis, de una creación, de un nacimiento. También nos hablan de un éxodo, de lo que es la salida de la esclavitud de los egipcios, de los israelitas que tienen que cruzar el Mar Rojo. Todo va correlacionado, de una u otra manera, va unificado. Y si recordamos el término de canon, o lo que nos dice el canon, es una imposición, es una norma, es una ley basada en las costumbres. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿O qué podemos llegar a pensar? ¿Que nos están creando una idea? ¿Nos crean una imagen? ¿Hacia dónde nos lleva la geografía? ¿Hacia dónde nos lleva esa vida? Y ante todo este tipo de situaciones de controversias, pues surge el protestantismo de Martín Lutero, el alemán. Y él empieza a atacar a la iglesia. Y le dice, ¿sabes qué? No solamente debe de existir un monoteísmo, sino también un politeísmo, que vendría siendo la Santísima Trinidad. Le dice, pero entonces las Sagradas Escrituras, o lo que es la Biblia, también la debe de conocer la gente, no solamente los cánones, no solamente los padres, sino ellos deben de crearse y tener una concepción y una forma de pensamiento, deben de crecer como personas y con esa conexión de Dios, de espíritu y de cuerpo. Y recordando algunos aspectos de la geografía, hay una obra interesante que viene siendo cuando Santa María o Santa Rosa del Río es desposada. Y cuenta esta historia que Santa María Santa Rosa de Lima, ella adoraba a una virgen, a una deidad, a la Virgen del Rosario. Y la Virgen del Rosario tiene a Jesús, tiene al Niño Dios, como mucho lo conocemos. Y en ese andar, ella quiere incorporarse con los frailes dominicos. Y cuando decide andar para ya reclutarse, ser monja, quiere pasar a despedirse de la Virgen del Rosario. Entonces entra a la iglesia, y al entrar a la iglesia deja a su hermano afuera porque la iba acompañando. Y se tarda horas en salir. Y es más adelante que el hermano dice, oye, llevas mucho tiempo allá adentro, ¿por qué no sales? Entonces entra a buscarla y la encuentra llorando. Y no la puede levantar. Pero Santa Rosa del Río está hablando con la Virgen del Rosario y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a venerar desde mi casa, desde allá voy a estar contigo, te voy a poner un altar, pero si es tu deseo, no voy a ingresar a ese convento de los dominicanos. Y como por arte de magia se pone de pie, decide salir y se va a su casa y empieza a venerar a la Virgen del Rosario. Pero ¿qué es lo que sucede más adelante? Ella adora mucho a Jesús. Y en una ocasión, cuando ella entra nuevamente a la iglesia, al templo, a adorar a la Virgen del Rosario, le habla a Jesús y le dice, amor, amor mío. Y entonces Jesús, como una manera de agradecimiento, le dice, ¿quieres ser mi esposa? Y entonces se desposan. Se desposa con Jesús frente a la Virgen María. Y la Virgen María le dice, aquí está mi hijo, te lo entrego. Ve qué manera o qué forma de agradecerte lo que tú has hecho. Son situaciones, son historias que muchos desconocemos. Pero es parte de la geografía. Es algo que desconocemos. Hace 2 años aproximadamente, existen templos o lugares que muchos desconocen, templos espirituales, que algunos les llaman, que piensan que hacen brujería, que hacen cosas en contra de Dios, pero ellos trabajan precisamente el aspecto espiritual, trabajan
lo que es el mundo espiritual, la unión, la fortaleza, el crecimiento. Gente que se prepara para que de una u otra manera entre un ser, entre un espíritu y habite el cuerpo momentáneamente para dar un mensaje. Y uno de los mensajes que se desconoce y que aparece hoy en día, hace 2 años, es un mensaje de San Judas Tadeo. Y donde San Judas Tadeo agradece de una u otra manera que haya encontrado a una persona con la cual pudo crecer como hombre. Porque San Judas Tadeo fue un ser humano como todos nosotros, los cuales lo desconocemos. Y él de una u otra manera, al hablarle precisamente a su pareja y al dar este mensaje, agradece. Y te dice que el amor, no solamente, el amor verdadero, lo que es el amor puro, limpio y sano, es con Dios, no es con una persona, no es con una pareja, que también se da ese caso. Pero propiamente debe de ser con Dios. Y te dice en ese mensaje San Judas Tadeo, no andes como los jilguerillos de rama en rama, buscando un amor en una persona, en un varón o en una varona. No estés brincando de rama en rama. Aguarda, encuentra ese amor verdadero y en el momento en que lo encuentres, trabaja con él, sigue con él. Porque si es voluntad de Dios, vas a estar toda la vida con él. Pero si tú estás como los jilguerillos de rama en rama, ¿qué es lo que va a suceder? Que vas a dejar a ese amor verdadero que te está poniendo Dios o el mismo destino. Y este mensaje de San Judas Tadeo, pues muchos los desconocen, casi nadie sabe de él. Y así hay un sinnúmero de santos, que todos creemos que el ser santo es propiamente que emanan del cielo, pero no, cualquiera de nosotros puede llegar a ser santo. Podemos recordar a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino tiene una obra, hay una pintura precisamente en la geografía, donde se titula que está fulminando el demonio. Y en la mano derecha tiene un grafo, tiene la pluma, el tintero, pero del cual está saliendo un rayo de luz, y en el piso se encuentra el diablo, lo está destruyendo. Pero ¿cuál es precisamente el diablo? Lo negativo, lo contrario que tenemos, la ignorancia. Santo Tomás de Aquino tiene una virtud, es un hombre culto, es una persona preparada. Y entonces con esa inteligencia vamos a combatir a lo que es el ser de oscuridad, lo que es lo negativo, porque lo negativo no solamente es la avaricia, no solamente es la pereza, también es la ignorancia que nosotros vamos adquiriendo y el no desear crecer como personas. Y esta representación o esta pintura me recuerda mucho en Ciudad Valles, en San Luis Potosí, la Huasteca. Existe el ex convento de Sir William, se llama, y aparece puro arte gótico. Y aparece el tercer ojo. Pero también tiene un pasillo que representa el inicio y la salida de los 7 pecados capitales, porque tiene unas serpientes a los costados. Y Sir William te habla precisamente en ese castillo del Apocalipsis, como lo podemos ver en la obra también, ¿no? Tenemos un Apocalipsis, tenemos el demonio. Lo que nos va hablando, lo que es el Testamento, el Viejo Testamento, o el Nuevo Testamento, como algunos lo quieren llamar, porque en el Nuevo y en el Viejo también existía. Y la flagelación, que es como la obra que tenemos en la parte de atrás. ¿Cuántos de nosotros somos flagelados? O dejamos que nos flagelen, o nosotros mismos nos flagelamos. ¿Cómo? Con nuestros actos, con nuestros hechos. Tenemos que recordar que a toda acción le recae una reacción. Y existe también por lo que se le conoce como la ley del boomerang. Pero en esa obra de la flagelación se demuestra que en el castigo o en el peso que lleva Dios de los pecados de todos nosotros, los ángeles lo están rescatando, lo están levantando. Llega la ayuda de la gavilla espiritual. Tenemos por el otro lado la otra pintura, que es Jesucristo ante la mujer pecadora, de la mujer pécora.
¿Y qué es más fácil decir? Él mismo lo decía: levántate y anda, o tus pecados son perdonados. Y de una u otra manera se ve la inscripción abajo. Y podemos recordar en algunos pasajes o en las propias películas, cuando le llevan a Jesucristo a la mujer adúltera, ¿no? Y dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces Jesucristo hace una inscripción, porque Jesucristo también, ¿qué es lo que hace? Modifica de una u otra manera. Le llaman el falso profeta, o algunos lo conocen como un profeta, pero él viene a modificar, a darnos un mejor entendimiento de lo que son los 10 mandamientos, de lo que te hablaba Moisés, cuando en el monte de Sinaí le hacen mención precisamente de cuáles son los pecados que cada uno debemos de evitar. Pero no solamente pues son 10 pecados, ¿no? Hay muchísimos más que nosotros cometemos, pero de una u otra manera son los básicos. Son donde nos ayuda a un fortalecimiento y a un crecimiento, y es donde precisamente el ser humano cae muy a menudo, en todos esos aspectos. Y nos dicen que en el proceso de esa santificación, aparte de los 3 bautismos, pues debemos de tener una confirmación, debemos de tener la primera comunión, debemos estar casados, dar la unción de los enfermos y llegar a prepararnos para ser padres. Entonces, en aquel entonces llamaban a Jesucristo maestro. Pero te dicen: ¿por qué le llamas maestro? Si solamente maestro se le puede determinar a aquellas personas que están casadas. Y nos vuelven a dejar nuevamente en el obscurantismo. Nos vuelven a dejar en un libre albedrío, que cada uno de nosotros debemos de trascender, debemos de crecer, debemos de explorar. Y que día a día, como personas, estamos en esa oscuridad total. Una cosa bella y majestuosa que existe en el mundo, nace y se forja en el interior y en el pensamiento del hombre. Nace a una sola idea, a un gran pensamiento. Y así te lo precisaba Gibran Jalil Gibran. Él nos iba refiriendo de esa manera. Y toda la correlación de la deidad, de la geografía, nos va instruyendo a que como personas debemos de descubrir más cosas. No debemos de encontrarnos en un obscurantismo y en un fanatismo religioso. Cada uno es libre de pensar, de creer, de añorar, de soñar, de valorar, de llevar a cabo el conocimiento, pero para un perfeccionamiento como ser humano. ¿Por qué? Porque en la tierra, aquí está tanto el infierno como también está el paraíso. Simple y sencillamente, cuando lleguemos a morir, la materia y la energía no se crean ni se destruye, solo se transforma. Y recordando precisamente las palabras de Facundo Cabral, nos dice que hay una sola raza, que es la humanidad. Hay una sola religión, y es el amor. Hay un solo lenguaje, y es el del corazón. Hay un solo Dios, y Él está en todas partes. Muchas gracias.